Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sobremesa. Hoy recordamos, conmemoramos el Día del Periodista, ¿no? Y me gustaría aprovechar esta jornada para plantear algunas cosas y discutirlas durante todo el programa de hoy, que tiene que ver cuál es el rol que tiene la prensa en la sociedad actual. Tenemos que decir que históricamente, inclusive en la provincia de Jujuy, cuando empezamos a revisar y a recordar la historia del periodismo de Jujuy, el periodismo y el poder tuvieron relaciones tensas, si se quiere, hasta muy tensas en algunos momentos. Pero tenemos que decir que eso era absolutamente saludable, porque la prensa era el contrapoder. El problema comenzó cuando aquellos que ejercen el poder real de la provincia dejaron de ver a la prensa como un adversario o como un contrapoder y empezaron a ver a la prensa como un enemigo. Y ahí la cosa se complicó, inclusive hasta el día de hoy, donde Jujuy, a decir de ADEPA, a decir de FOPEA, es una de las provincias donde es más difícil ejercer el periodismo, y esto tiene que ver con los intentos de censura previa, esto tiene que ver con algunas resoluciones mordazas de algunos jueces. Recién tuvimos una hace muy poquito de la jueza Cruz Martínez, y también tiene que ver con la intolerancia de quienes gobiernan de poder recibir, no digo una crítica, sino de recibir una pregunta. Y esto fue bestialmente agudizado en la época de Gerardo Morales. Sé, entiendo y estoy convencido que hay una nueva época en la provincia de Jujuy, hay un nuevo tiempo. El problema está en los rezagados, siempre quedan algunos rezagados. Entonces me parece que hay que bregar para volver a lo que era una relación tensa entre el poder real y los medios, el poder y los periodistas, porque eso era lo saludable, eso era absolutamente lo saludable. Y esta gente tendrá que entender que la prensa no es enemiga de nadie y que simplemente nosotros hacemos nuestro trabajo, que es el de preguntar. Nosotros, por definición, dudamos. A diferencia de la militancia cree, nosotros dudamos. Nosotros ejercemos la inteligencia crítica, la militancia ejerce la inteligencia orgánica. No pretendan convertir a los periodistas en militantes, porque esto no le ayuda a los gobiernos, no le ayuda a la sociedad y no le ayuda a la construcción de esta república que aún nos están debiendo. De estas cosas vamos a conversar hoy porque lo hemos invitado a Vicente Casas, él es abogado constitucionalista y nos vamos a charlar de esto, ¿no? Y voy a comenzar la charla con el doctor Casas con una anécdota del actual primer ministro canadiense, el señor Tudor. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Vicente, gracias por estar con nosotros, un placer. Muchas gracias a ustedes y feliz Día del Periodista para todos los periodistas. Muchas gracias. El día que gana las elecciones Tudor, primer ministro canadiense, conferencia de prensa, y un periodista de un medio canadiense le hace una pregunta incómoda, difícil, que tenía que ver con algunos escándalos acontecidos durante la campaña. Los seguidores de Tudor comienzan a buchear, a gritarle algunas cosas al periodista, hasta que Tudor los hace callar y le dice: silencio, por favor. Dice: en Canadá se respeta la libertad de prensa. Señor periodista, por favor, haga su pregunta. Terrible. Maravilloso ejemplo. Pero además, cuando vi eso, dije yo, ¿cuántos años de distancia estamos?
Maravilloso ejemplo. Y me recuerda lo de el último secretario general del Partido Comunista Ruso, Mikhail Gorbachev, cuando, dado los primeros pasos de la perestroika, visitó, entre otros, Francia, París, la Sorbona, fue invitado, y en un auditorio bastante seleccionado, después de la alocución que hizo, un alumno, después de varias preguntas, un alumno pidió preguntarle. Era el secretario general del Partido Comunista Ruso. Señor secretario general, dice, ¿usted es católico? Y respondió que su madre lo había bautizado. Hermosos ejemplos. Pero no se molestó por la pregunta. No se molestó por la pregunta. Y reconoció su pasado, que es importante también. Ahora, ¿cuántos años estamos de esto? Y bueno, dependerá de nosotros. Gabriel García Márquez, después de definir el periodismo como una maravillosa profesión, dijo: quizás es la más peligrosa de todas. Y tiene razón. Y con el panorama que se brinda hoy en algunas naciones, nosotros no estamos ajenos, me parece que tiene esas características. Es una profesión de constante peligro, porque todos ustedes, es humanos, se preguntarán, ¿pregunto o no? Bueno, así como Trudeau, Gorbachev, aceptaron las preguntas, se habrán incomodado o no, quizás lo mejor hubiera sido que no, supieron contestarlas. Y contestaron con la verdad, porque esa es la misión de la prensa, la búsqueda de la verdad. Ahora, cuando se dan acontecimientos así como los que vemos, escuchamos, pensamos, generalmente quien trata de callar o de subestimar o de acaparar la mayor cantidad posible de poder pensando que va a quedar eternamente en el ejercicio del cargo o de los cargos a los que ha llegado, se equivoca mucho. Y además revela una personalidad muy pobre. No lo digo en el sentido despectivo de pobre, una personalidad que no tiene la valentía de asumir la vida en libertad, porque a eso hemos venido. Y esto lo dijo Perón, ¿no? Cuando tenía todos los medios en contra, gané la elección. Cuando tenía todos los medios a favor, me echaron. Me echaron. Lo dijo Perón. Lo dijo Perón, efectivamente. Y en él se da también ese cambio, porque todo gobernante, todos, por lo que vemos al menos en Argentina, han estado tentados a usar del poder de la prensa, a usar y abusar de la prensa. Algunas veces lo han hecho, o muchas veces lo han hecho. Entre las últimas experiencias que yo recuerdo aquí en Jujuy, hace ya algunos años, el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo Provincial dictó un decreto limitando la libertad de la prensa y estableciendo que los periodistas, para acceder a la información pública, debían llevar un certificado de residencia en la provincia, lo que es una barbaridad. Justamente la prensa es la que debe desenvolverse en libertad. Y hay que darle todos los caminos y las herramientas para que pueda llevar a cabo su cometido. Para que la República exista, es necesario 7 aspectos o pilares fundamentales. Entre ellos está la publicidad de los actos de gobierno. Entonces nos preguntamos, ¿qué se debe publicar en términos generales? Bueno, cuando se sancionó la Constitución en 1853, quizás hubiera bastado decir la ley, el decreto y la sentencia. Y algunas sentencias, porque las sentencias que tratan menores, la ley expresamente los prohíbe para cuidar su integridad física. Es decir, que hay un fundamento. Bueno, estaba bien para la época. Hoy ya eso no es suficiente. Tiene que informarse todo lo que deba ser informado. Muchas veces vemos en otras naciones aspectos hasta de la vida privada de los funcionarios. Es que, a ver, en el caso de un presidente, en el caso de un gobernador, ellos no son presidente de 8 a 13 y de 17 a 20. Son presidentes las 24 horas del día, los 365 días del año, y un presidente o un gobernador es una institución, no es una persona. Es una institución y como tal debe ser absolutamente transparente. Así es. Recordemos el caso del presidente Clinton, cuando tuvo que admitir que se había portado mal. Y lo hizo ante el mundo. Sí.
Y le habrá costado, y le habrá afectado, pero lo hace en homenaje a la verdad. Bueno, que lo que le cuestionaban a Clinton en ese momento no era su cuestión con la señora Lewinsky, era que había mentido. Que había mentido. Eso era el cuestionamiento que le hacían a Clinton. Eso es. Y se ve que la sociedad norteamericana no lo pasó por alto. No lo pasó por alto. Después, bueno, estuvo 2 mandatos, se retiró, y cuando su señora se presentó, la señora Hillary, a la interna, ellos le llaman las primarias con el presidente, con el candidato Obama, la perdió. Esto nos viene el día de hoy como un homenaje a Mariano Moreno. Un 7 de junio de 1810 salió el primer periódico, La Gaceta, sí, de en Buenos Aires. Bueno, es la que hacía en realidad el principio de publicar los actos de gobierno. Entonces nos preguntamos hoy, ¿qué se debe publicar? Todo. Si hay naciones que aceptan, permiten, es normal, es común que le pregunten si es católico o no. ¿Qué pasó que faltó a la verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar ese camino. ¿Costará? Para eso está la política, para corregir esos aciertos y esos desaciertos. Pero en la política me da la sensación que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, empiezan a florecer de nuevo los autócratas, ¿no? Sí. Los que no entienden que el mundo y la sociedad ha cambiado radicalmente. Sí. Tenemos un gran, me parece, tenemos un problema en cuanto queremos hacer quizás de la política un dogma. Y la política no es un dogma. Por eso se dice muy bien que la política no se estudia, se comprende. Y ahí está la realidad de comprender la sociedad del momento. Fíjese lo que ha pasado el otro día, la otra noche en la Cámara de Diputados de la Nación, o lo que está pasando con los combustibles en varios municipios de Jujuy y del país. En la Cámara de Diputados de la Nación se aprueba una ley de movilidad jubilatoria. Me parece perfecto corregir la situación en la que hace décadas viene la clase pasiva soportando. Hay que darle una solución. Entonces empiezan los dogmas. No quiero hablar mal de nadie, por favor, y menos de la política de nadie. El presidente Milei dice, les voy a vetar la ley. Y dice por qué la va a vetar. Y tiene fundamentos constitucionales para hacerlo. Entonces, el equilibrio fiscal. Y yo razono en voz alta en este momento que el equilibrio fiscal que dice Milei es cierto, pero yo no lo estoy combatiendo, por favor, sino digo, no es de Milei ni de los otros presidentes que estuvieron el equilibrio fiscal, ni tampoco es de los presidentes del mundo. El equilibrio fiscal es una cuestión de sentido común. Claro. Que todos los presidentes la tienen que usar y que nosotros muchas veces no la hemos usado. Entonces los otros contestan dogmáticamente, nosotros tenemos la posibilidad de insistir con las 2/3 partes de la Cámara. Y también tienen razón, jurídica y constitucionalmente. Pero ¿y la solución a los jubilados? Bueno, no es el 82. No se discute. Es lo que no se discute. El 82 no es. El 82 sí es. Bueno, pero busquemos alguna solución que le están esperando hace años. Y que son los que antes, en el tiempo, han comenzado a hacer el ajuste que el presidente Milei quiere llevar adelante. Con el tema de la libertad de prensa o la libertad de expresión, yo creo que cometemos un error en si nos focalizamos si el periodista puede o no puede, si el medio puede o no puede, porque para mí hay un derecho superior a esto. Y ese derecho superior es el derecho que tiene cualquier persona que viva en esta tierra de informarse por el medio que a él se le ocurra informarse y de la manera que a él se le ocurra informarse. Que ese creo que es el primer derecho que quieren vulnerar, donde le quieren obligar a las personas a informarse únicamente a través de los medios al cual el poder tiene el control. Yo creo que ellos, sobre todo ellos, alguna clase política gobernante, están en el convencimiento de que cuando han llegado al poder, todo es de ellos. No habiéndose percatado
que existió una Revolución Francesa hace ya 200 años y que la Revolución Francesa dejó atrás la monarquía. Entonces todo es para mí. Y cometen un pecado que a la corta lo pagan, porque piensan que se van a quedar de por vida en la función pública. Y de la función pública se tienen que ir algún día por la periodicidad de la misma. Y ahí viene la noche. Ahí viene el camino que varios encaran al desierto propio, el desierto que ellos han construido. Entonces, coincido, pero muchos funcionarios tienen la convicción que la prensa les pertenece. Por eso Mariano Moreno insistía tanto con la prensa libre. Y Gabriel García Márquez dice, es la profesión más peligrosa. ¿Y cuántos periodistas han muerto en su función? No, muchos. Hasta el día de hoy vamos a México, vamos a Venezuela, Nicaragua y es una cuestión... Argentina. Y no me refiero al último gobierno de facto solamente, sino a gobiernos anteriores y posteriores a ese que han tenido que irse. Y no voy a hacer nombres de presidentes para no caer quizás en la maldad, ¿no es cierto? Pero están en los libros esto que estoy diciendo. Entonces, yo los felicito a todos los periodistas porque tienen una misión arriesgada y tienen esa tarea de comunicar lo que pasa en la administración pública. Y ustedes tienen una garantía constitucional que nos viene de la reforma de 1994. Tienen la garantía de guardar las fuentes de información. Ningún juez lo va a llamar a ningún periodista para preguntarle de dónde sacó esa información. Está prohibido por la Constitución Nacional. Bueno, pero hay algunos sectores de la política que quieren dar por tierra con eso. Y bueno, así les va a ir. Así les va a ir. ¿Usted tiene la sensación que los ciudadanos común tienen avidez de informarse de lo que ellos quieran informarse, de la manera que ellos quieran informarse y por el medio que ellos quieran informarse? ¿O todavía no está esa cultura? Yo creo que es un derecho natural y una cultura natural el que el ser humano se informe. Natural. ¿Qué ha pasado en la cosa pública? Lo que ocurre es que desde la función pública se desalienta esa situación, esa avidez por conocer lo que ha pasado. Eso está muy claro en situaciones de retroceso de la educación que la nación puede haber tenido. En el sentido de decir, no vamos a dar estos espacios curriculares para que la gente no... La educación es libre. Es libre. Entonces, fíjese lo que pasa muchas veces. En 1918 salió la reforma la famosa reforma universitaria. Estamos hablando de 1918, el primer gobierno de don Hipólito Yrigoyen, de extracción radical. Hace pocos meses atrás se introduce una policía en el rectorado de una universidad que están en sesión de consejo superior. Sí. Muchachos, ¿ustedes no se enteraron que hace más de 100 años hubo una reforma que prohíbe esto? Y unos meses antes la policía irrumpe en la Facultad de Ciencias Agrarias. Bueno, entonces, ¿no se enteraron de la esto? Policía provincial, sí, para colmo. Conozco. Entonces, ¿por qué no van a leer esos presidentes que honraron a la nación como Yrigoyen y permitió un avance tan significativo? Bueno, se ha retrocedido en el tema de la educación para que justamente el ciudadano a lo mejor no le interesa preguntar esto o si pregunta porque le interesa, porque hay muchos que le interesan, está vedada la forma de acceder a la información porque le van poniendo trabas, distintas trabas. Pero hay un punto también que me gustaría ponerlo sobre la mesa. Y me quedo en este caso en los ejemplos de Jujuy. Los políticos en Jujuy compiten cada 4 años. ¿Sí? Cada 4 años van a una elección y compiten. Este programa compite todos los días. En la Radio 2 compite todos los días de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Todos los días contra un dial donde hay muchísimos programas de muchísima calidad y excelentes profesionales. Pero competimos todos
los días. Y si las radios se sostienen al aire, es porque del otro lado hay personas que la eligen. Y nosotros no necesitamos entregarle un bolsón para que nos elijan, ¿eh? Y eso la política no lo ve, o no lo entiende, o no lo quiere entender. Todo eso, más que algunas veces lo tapa. Ustedes, los periodistas, todos los días de la vida rinden examen ante una audiencia que al finalizar el día los calificará. Y los califica de una manera muy exigente y muy dura. Porque si no me gusta este periodista, mañana no lo escucho. Claro. Porque si no me gusta este medio, no lo compro más. A todo eso se suma el avance de las redes sociales, que es un avance descomunal, y me parece muy bien, porque hace a la libertad de prensa, que es lo que estamos hablando aquí en esta tarde, y es eso que también se da esa forma perturbadora de la relación. Yo cuando comencé a tener conocimiento, como todos aquí, de las redes sociales, entonces creamos la página, todo, y me dice, no te olvides que están los trolls. ¿Y los trolls cuáles son? Y los que fusilaron periodistas. Claro. ¿Y cuáles son los trolls? Y los que quieren que muchos periodistas estén en la cárcel. ¿Y cuáles son los trolls? Y los que quieren que muchos periodistas no hubieran nacido. Esa no es la vida. O los trolls que nos cuestionan de que ¿por qué no le creemos al gobierno? Porque no es mi trabajo creerle ni a este gobierno, ni al que se fue, ni al que va a venir. Y la respuesta a eso es sencilla. ¿Por qué no le creemos al gobierno? Porque el gobierno no es creíble. Pongamos el punto o la pelota de fútbol en el lugar donde tiene que estar. El gobierno no es creíble, no me refiero a nadie, me refiero a todo en general. Se puede pensar en la construcción de una república que yo estoy convencido de lo que dije al principio, la política aún nos la debe a la república. ¿Se puede construir una república sin libertad de prensa, sin libertad de expresión? No, no existe. Hay pilares fundamentales que hacen a la existencia de la república. Uno es, uno de mis últimos artículos está en mi página, el republicano deber de informar. El republicano deber de informar. Que una vez lo saqué hace muchos años en un periódico de aquí. Bueno, no pueden existir. Deben existir los dos. Más otros pilares fundamentales como es la justicia. Una nación que no tiene periodismo libre, una nación que no tiene justicia, no existe. No existe. Como decía, creo que Aristóteles o Sócrates decía, una nación sin justicia se convierte en una asociación ilícita de esclavos. Claro, durísima la... Entonces, ustedes están llamados a tener una linda misión, la búsqueda de la verdad. ¿Van a molestar? Bueno, a eso han venido también aquí, han elegido este camino. Hay un periódico era, no era diario, periódico porque salía cada semana, creo, aquí en Jujuy, que se llamó en una época El Tábano. Y el aguijón. Claro. Ustedes son los aguijones de la sociedad. Pero qué buen nombre, Y ¿no? hay que aceptarlos. Está en Google. Así, yo conocía varios de esos que escribían allí que ya han muerto, por supuesto. ¿Y era realmente un tábano? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero convivía Claro. en una relación tensa. Claro. Pero convivían. Claro. Eso es lo que intentaba plantear al principio, ¿no? Que la relación entre el poder y el periodismo debe necesariamente ser tensa. Claro. Y cuando el gobernante o el periodista ya están simpáticos entre sí o un poco acaramelados, hay que cambiar de canal. Urgente. Urgente. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y nuevamente un saludo a todos los periodistas en su día y alentarlos a que no se rindan, no se cansen. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un riquísimo coloquio con el doctor Vicente Casas hablando de esto, ¿no? Pero poniendo la mirada donde hay que ponerla, y es en la libertad que tiene cada persona para ejercer este oficio y en la libertad que tiene las personas que están del otro lado para escucharnos, para vernos, si es que quieren. Porque nadie las obliga a sintonizar Canal 2 y poner sobremesa. Y como decíamos esta mañana y lo repetimos hoy, los medios no necesitan entregar un bolsón
para que alguien lo sintonice. Que tengan un hermoso fin de semana. Dios mediante nos vamos a juntar el lunes y ahora por favor quédense con Palpala Hoy.